Nuestra vida la podemos ver como un camino sin salida. Constantemente estamos repitiendo ciclos que no nos suman, que no nos construyen y no nos llevan a una vida de bien. ¿Cómo podemos romper esos ciclos tóxicos? ¿Se encuentra usted enojado con Dios? ¿Separado de Dios? ¿Sabe que las leyes espirituales nos pueden ayudar a tener una vida mejor, a romper esos ciclos y a todavía unirme mucho más a Dios para que Él pueda transformar nuestra vida? Lo invito a que se quede conmigo. No es casualidad, es una diosidencia que hoy usted esté conectado a esto que es una vida mejor y apenas comienza. Una vida mejor con Mónica Cruz. Comenzamos. Familia, muy buenas noches. Gracias por estar una vez más con nosotros en Una Vida Mejor. La verdad me da mucho gusto que usted se conecte porque no es casualidad que el día de hoy esté acompañándonos. Quizás es una diosidencia que Dios quiere hablarle el día de hoy a través de este programa y ojalá se quede y lo pueda compartir para que esta sea una herramienta de bendición, no nada más para usted, sino para cualquier persona a la cual este programa le llegue. Hoy estoy con alguien que yo me considero fan, porque aparte de que es conferencista, canta hermoso y ojalá algún día usted tenga la oportunidad de escucharla porque tiene una voz impresionante. Espero, ¿verdad? Que usted piense lo mismo de las palabras, que no lo dudo, así va a ser. Claudia Ramos, ¿cómo estás? Súper feliz de estar contigo. La que es fan soy yo. No, Entonces, yo te dije por favor. primero, me declaro fan de Claudia porque he tenido la oportunidad de escucharla en la iglesia de Casa de Fe de Manuel Falcón haciendo alabanza y el Espíritu Santo se siente impresionante, Claudia, cuando te escuchamos. Gracias. Llega a nuestra vida y yo te quiero agradecer por eso. Wow, gracias. No, gracias a Dios. Como tú bien dices, tú tienes el don de comunicar, de poder conectar a muchos, a toda tu audiencia con mensajes de valor. De la misma manera, cuando yo canto, yo le digo como es mi ofrenda a Dios, es mi forma de agradecerle por el don que me dio, pero también por la habilidad de poder a través de la música conectar con muchos corazones. Entonces, me bendice, me hace sentir muy bien saber que lo hemos logrado y que tu vida también ha sido impactada a través de esto. Entonces, yo feliz de poder estar aquí. Oye, antes de que empecemos con el tema, la gente que a lo mejor no te conoce o no te ha visto en vivo, cantando, ¿hay alguna dirección en donde tú tengas grabado tus canciones para que la gente ahorita pueda investigar y te pueda encontrar? Por ejemplo, en YouTube hay canciones tuyas. Sí, claro, me pueden buscar como Claudia Ramos, YouTube. en YouTube, en Spotify, ahí hay música, están mis discos, entonces pues ahí me pueden encontrar, en todas las plataformas digitales me pueden encontrar. Así nomás, Claudia Ramos. Claudia Ramos, sí. También hice música en otro tiempo con una banda que se llama CCI Music, entonces también hay música mía ahí, no necesariamente con mi nombre Claudia Ramos, pero está ahí, pues también la pueden buscar y encontrar. Oye, eso es antes, ¿no? Como paréntesis antes de empezar con el tema del día de hoy, que es un tema que muchos de nosotros nos ha tocado vivir o lo estamos viviendo o necesitamos vivir, que es el romper ciclos. A veces nos duele porque nos puede llegar a causar un sufrimiento. Podemos decir que nada es para siempre. Así como la vida termina, hay cosas que se tienen que terminar para que nosotros podamos crecer. Y a veces nos duele el darnos cuenta que un ciclo terminó porque nos va a causar sufrimiento, nos va a causar incomodidad o salir de nuestra zona de confort. ¿Qué significa el romper ciclos, Gab? El romper ciclos es identificar, primero que nada, que estamos dando vueltas en los mismos patrones, ya sea de pensamiento, de vida, de conducta. Hay ocasiones donde nos damos cuenta que, por ejemplo, personas que han pasado por diferentes relaciones, te das cuenta que te has caído en los mismos patrones de personas con las cuales te relacionas y a veces, bueno, puede ser que por alguna razón no tengan éxito. Tenemos que darnos cuenta que hay etapas o momentos en nuestra vida que marcan nuestra vida de tal manera que no nos dejan avanzar y nos dejan en un loop donde seguimos tomando las mismas decisiones. Algo que opera mucho en nuestro cerebro es que nuestras neuronas tienen un camino. Y cuando nosotros entrenamos a nuestras neuronas a pensar de cierta manera, ya saben qué camino tomar. El reto es
quitarles esa estructura y forma a la cual están acostumbrados y poder romper el patrón, porque muchos de los patrones que a veces tenemos, en la mayoría son tóxicos. Entonces, cuando nuestros patrones nos llevan a la autodestrucción, cuando nos llevan a el no poder tener éxito, a salir adelante, es algo que tenemos que poner atención y detectar. Dije un ejemplo, como decir una pareja, pero podemos hablar de otros tipos de patrones de pensamiento, de gente que vive constantemente en la tristeza, que no puede salir de una depresión profunda, que obviamente hay muchos factores que influyen, pero uno de los factores importantes tiene que ver con uno mismo. Cuando uno entiende que es responsable de lo que está viviendo, entonces puedes entrar en un sentido de conciencia, decir, tengo que parar, identificar qué es lo que me hace seguir repitiendo lo mismo. Entonces, es un momento donde no todos llegan a ese punto de conciencia. Hay gente que puede vivir lo mismo y lo mismo siempre, por ejemplo, vivir una etapa de escasez o de necesidad económica y aunque trabajas y te esfuerzas, hay algo que siempre está limitándote. O que recibes dinero y se te va Pa- luego. Porque hay una mentalidad con la cual tú administras lo que recibes. De la misma manera, así como el dinero es algo que tú recibes y lo sueltas o lo das, de la misma manera nuestros pensamientos es un recurso que cuando no sabemos usarlo, se nos va de las manos y por lo tanto todo lo que pensamos, lo hablamos y lo actuamos. De la misma manera es eso. O sea, ¿qué reina en tus pensamientos para que te lleve a la conducta que tienes? Y normalmente pensamos que la conducta es lo que es, pero no, la conducta es la punta del iceberg que revela lo que hemos concluido en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Si yo concluyo que siempre voy a ser una persona pobre y limitada, entonces, aunque yo reciba dinero y aunque me gane la lotería, en un año hemos visto muchos esos ejemplos, personas que no tenían dinero recibieron la lotería, a los años volvieron a estar sin dinero, porque el tema no era el dinero, el tema es tu mentalidad, es cómo administras lo que tienes. Y esto es, repito, es un ejemplo el dinero, pero también tiene que ver cómo administras tus emociones, cómo administras los pensamientos que recibes. Constantemente estamos siendo atacados por información que no necesitamos. El ser humano no está diseñado para recibir la cantidad y la baja calidad de información que recibimos día a día. Tú le das un swipe a las diferentes plataformas y en un momento estás llorando y al siguiente te estás riendo. Hay un montón de información que no necesitamos saber porque nuestro cerebro no está diseñado para saberlo todo. Y por esa razón es que vivimos ahorita en un proceso también donde estamos saturados nos dan tanta ansiedad porque es tanta lo que estamos recibiendo y como de toda esa bruma y ruido que estamos escuchando, a veces algunas de esas cosas caen dentro de nosotras, las tomamos como verdades y esas son las verdades o verdades limitantes o mentiras limitantes, conceptos que nos limitan para poder salir de ese círculo y de ese loop. Es algo que cuando lo podemos identificar, es que nos puede ayudar a liberarnos por completo y a poder avanzar en temas que nos han tenido atorados por años. Si tú, cuando yo digo mucho este ejemplo, cuando voy a dar una conferencia, digo, hay gente que tú hablas con ellos y te dicen, es que hace 20 años que tu padre que me dejó. Es, hay temas que se convierten en los temas de tu alma cuando no los sueltas y cuando no los superas, se convierte el tema. Un tema que fue hace 20 años y tú lo sigues hablando, lo estás trayendo a la memoria, o estás trayendo al presente. Entonces, de alguna manera es como profetizar. Cuando nosotros hablamos de ciertos temas, hay cosas que ya deben quedarse en el pasado porque los volvemos a traer al presente y estamos diciendo, tú todavía vives aquí. Y esa falta de decisión, de romper con ese tema de mi vida, es lo que me hace seguir viviendo en los mismos ciclos. Es algo fuerte porque primero empieza con el concepto, luego empieza con lo que hablo y después con lo que actúo. Hay un proverbio que dice que como el hombre piensa en su corazón, tal es él. El proverbio 23:7. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir este proverbio? Que el autoconcepto que tú tienes de ti mismo es lo que tú vas a hacer. Por eso mencioné hace ratito acerca de lo que estamos escuchando, porque no somos basurero de las personas ni de la gente. Tenemos que seleccionar
lo que vamos a escuchar y quién va a influir en nuestra vida, porque esa voz va a guiar un camino en nuestro cerebro. Hablo neuronal, hablo espiritualmente y hablo también de una manera de comportamiento. Entonces, como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Eso es algo poderoso, porque por más que tú quieras fingir algo, no lo eres hasta que tú lo crees de ti. Oye, yo ahí había escuchado la frase, de tu boca sale lo que habita en tu corazón, Sí, que es algo claro, parecido, ¿no? claro. Volvemos, empieza con un pensamiento, se traslada a se lo comunicas, porque cuando tú ese pensamiento lo creíste, lo hablas. Hay otro pasaje en la Biblia, el libro de la vida, que dice, sembraron vientos, cosecharon tempestades. ¿Qué quiso decir esto? Cuando tú hablas derrota, muy probablemente vas a cosechar derrota. O sea, lo que tú estás hablando está profetizando lo que venga a ti. Oye, de alguna forma, Claudia, es como manifestar, porque escuchamos mucho de que el secreto aprende a manifestar y a veces no nos damos cuenta que lo que tú nos estás diciendo bíblicamente está a lo mejor escrito. Totalmente. La escritura es el libro de la vida y es donde vas a encontrar las respuestas a todo lo que tú tengas pregunta. Es algo impresionante. Hasta cosas físicas, cosas Pero ¿sabes qué? Tú, Claudia, está bien interesante el tema porque no, a muchos de nosotros pues no sabemos eso y no lo sabemos descifrar, Así es. entender, Sí. interpretar. Entonces me encanta porque aquí tengo un intérprete número one. Oye, nos vas a compartir eso. ¿Cómo es que funciona la vida en general? Te mencionaba hace un momento, así como hay una ley física que dice, o la ley de gravedad, aunque yo la crea o no la crea, si yo aviento en este momento la taza se va a caer, así crea o no crea yo en la ley de la gravedad. De la misma manera, con las leyes espirituales funciona así. Las crea o no las crea, operan a mi favor o en mi contra. Si yo desconozco, uno de los grandes limitantes para romper un ciclo es la ignorancia. Cuando ignoramos que tenemos una posibilidad de vivir de otra manera. Y porque a lo mejor siempre nos enseñaron que así era, ¿no? Y yo limité mi pensamiento a que así era. Pero cuando podemos ver, y yo hablo mucho de la Biblia, hablo mucho de la escritura de Dios, de la palabra de Dios, porque es donde he encontrado de manera personal muchas respuestas a cosas que yo no le tenía nombre. Y cuando tú vas a la escritura y lo comprendes y tienes, le llamamos la revelación de la palabra, empiezas a comprender cosas de ti mismo, cosas de Dios, y puedes redefinirte, o sea, cambia tu vida y cambia tu estilo de la manera de verte, del autoconcepto que tienes de ti. Y para mí es muy importante decir esto, tu forma de ver a Dios es la forma que te vas a ver a ti mismo. Y llamemos a Dios, bueno, cada quien podemos llamarle Dios a diferentes cosas. Yo me refiero a ese ser superior, al creador. Y cuando yo tengo A nuestro a nuestro papá. padre, porque también lo Sí, podemos a llamar nuestro así, papá. cuando tenemos una buena relación con Dios, también vamos a tener una buena relación con nosotros. La gente que está luchando contra Dios al final, imagínate que estás luchándote contra aquel que te creó. Es un asunto de honra. Y la Biblia dice, cuando honras a tus padres y a tus madres, te va muy bien. Y mucha gente, aunque ni siquiera cree en la Biblia, pero cree en este principio, le va bien. Honra a su madre, honra a su padre y le empieza a ir bien económicamente. Hay principios y hay leyes espirituales que, repito, las creamos o no las creamos, operan en nuestra vida. A veces con conciencia o a veces en la ignorancia, no lo sabíamos, pero están. Entonces, por eso podemos que hay gente que aunque no sea tan devota o vaya todos los domingos a la iglesia, O que lea la o que Biblia, lea la ¿verdad? Biblia, le va bien, porque está siguiendo leyes espirituales, a Aunque veces sea sin saberlo. inconsciente. Exactamente, a veces sin saberlo, de gente más próspera te dice, si tú quieres ser próspero, da Sí, y sé generoso. Es un principio, viene en la escritura, el que siembra, cosechará. cosecha. Entonces, cuando tú no te quieres preocupar por tu cosecha, preocúpate por lo que siembras. Si te preocupas por lo que siembras, no te debes preocupar por lo que vas a cosechar. Entonces, hay principios y gente que dice, aunque, repito, simplemente por seguir la ley espiritual, opera a su favor y les va bien. Entonces, qué fuerte es cuando ignoramos lo que la palabra de Dios tiene para nosotros y no nos permitimos vivir en plenitud aquello que ya está ahí, pero que a veces, por las razones que sean,
no lo hemos conocido. Entonces, creo que es importante en este proceso, y lo hablo desde una manera personal, de lo que yo he visto y he vivido en mi vida propia, el poder reconocerme a través de Dios me permite tener un buen autoconcepto de mí. Y cuando tengo un buen autoconcepto de mí, puedo comenzar a descubrir las cosas que no se alinean a lo que Dios dice que yo soy. Y esto es algo muy poderoso, porque estamos en una lucha de mentiras y de verdades. Cada quien tiene, ahorita la verdad es muy relativa, cada quien tiene sus verdades, cada quien decide qué es verdad y qué es mentira. Pero la palabra de Dios nos ayuda a darnos cuenta y qué principios o qué leyes espirituales siguen rigiendo la vida. Aunque hoy de moda puedan estar muchas cosas, la Biblia nos sigue dando, sigue siendo esa luz, esa lámpara para la vida. Yo siempre digo, si tú quieres reconocer, tener humildad y reconocer a Dios, lee Salmos. Si tú quieres ser sabio, lee Proverbios. Y yo recomiendo esto como un tip para todos, es lee un salmo y un proverbio diario. Y como los proverbios son 30, tú puedes hacerlo en un mes. El día de hoy, el día que sea, lee ese proverbio y te va a servir. Entonces, hay principios y hay verdades espirituales que cuando se siembran en nuestro pensamiento y en nuestro autoconcepto, comienza a cambiar nuestra declaración. Entonces, si antes tú decías, siempre voy a ser pobre, pues lo ves a la luz de la palabra y te das cuenta que la palabra dice, diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy. Entonces, ahí está lo que otros llaman Como manifestación. declaraciones, Así es. afirmaciones Afirmaciones que son muy conocidas, conocidas. pero no sabemos que viene también en la Biblia, ¿verdad? Exactamente. Entonces, y hay otro pasaje que dice que comeremos del fruto de nuestra boca. Entonces, tu boca, tú estás creando lo que vas a vivir con tu boca. Por esa razón Una declaración. claro, o sea, comeremos del fruto de nuestra boca es de la calidad de tus dichos, va a ser la calidad de tu vida. Entonces, cuida. ¿Y para qué? ¿Cómo podemos cuidar mis dichos? ¿Cómo puedo cuidar mi boca? Si cuido mi pensamiento. Por eso vuelvo a decirlo, no eres el basurero de nadie. Necesitas ser selectivo en qué va a influir tu vida, qué voces van a tener peso en tu corazón, porque todo eso va a ir formando la forma en que tú vas a decidir en el futuro. Y yo siempre digo, ok, puedes tener problemas, pero que no sean los mismos problemas. Si estás lidiando con una situación por 10, 20 años, eso ya se convirtió en un ciclo. Y espiritualmente, si lo queremos llamar, a llevarlo a este lenguaje, la Biblia lo llama como una fortaleza espiritual. Cuando nosotros no hemos roto con situaciones en nuestra vida, se convierten en fortalezas. Y es algo que es muy interesante porque, ¿qué significa una fortaleza? Que ya es algo que se ha asentado, que es algo que tiene poder, que tiene autoridad sobre ti. Las buenas noticias es que a través de Dios y a través de la oración y a través del poder de la adoración, encontramos libertad de todas esas fortalezas que nos dañan para poder vivir en plenitud. Es algo impresionante. Yo lo digo porque te cuento un poquito de mí. A mis 23 años me casé y a los 25 años me divorcié. En ese momento de mi vida era muy chica todavía y yo sentía que el mundo se venía encima de mí. En ese momento para mí era el fin del mundo. Hoy lo veo después de casi más de 20 años y no, obviamente digo, fue algo que me ayudó, pero en ese momento, como no, aunque yo creía en Dios, sí fue un golpe tan fuerte que cuando tú no resuelves un tipo de trauma de tu vida o algo tan doloroso, se convierte en una fortaleza. Y yo tuve que tomar una decisión después de que pasó esa situación de mi divorcio a muy joven y decidí, yo no quiero oler amargura. Yo no quiero que cuando alguien se acerque a mí huela, eres una mujer divorciada. Y no porque la mujer divorciada tenga estigma, sino porque a veces nosotros mismos vamos haciendo como, somos aromas. Y cuando nos amargamos, por eso a veces nos encontramos con gente que siempre se queja, que siempre tiene una actitud negativa. Que sientes una energía, con olor a amargura. Exacto, o sea, todos tenemos un aroma, un olor. Y una de mis oraciones cuando pasó eso, le dije, Dios, no permitas
que la gente cuando se conecte conmigo me huela lo que pasó en mi vida. Yo quiero que pase como si nunca hubiera pasado. No por no reconocer lo que viví como un aprendizaje, sino por el hecho de no quiero permitir que esta situación de mi vida sea un ciclo que yo no pueda romper. Y fue algo muy poderoso porque renuncié en una oración. Dije: "Señor, yo quiero renunciar a la amargura. Dios, te pido que no huela eso en mí". Y es algo que me permitió, después de años de trabajarlo y de poder, aceptar ciertas cosas, fue algo que me liberó. Y al día de hoy te puedo decir que es algo que aunque lo cuento, mucha gente me dice: "Es que yo ni en cuenta pensé", o sea, Yo tampoco, no te no, olía amargura para para nada, al y tampoco contrario. de que estuviste casada ni nada, o sea, No, 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 no. ¿por qué? Porque volvemos, tenemos que aprender a cuando reconocemos que algo nos pasa doloroso, tenemos que decidir, aunque podemos pasar nuestros procesos de duelo y procesos de dolor, pero no puedes vivir en el dolor. Tienes permitido sentir, pero no tienes permitido vivir en el duelo y en el dolor toda tu vida. ¿Por qué? Sobre todo por cuando la palabra de Dios y si tú crees en Dios, tenemos un Dios que nos llama a la libertad, no a la esclavitud. Entonces, vivir en ciclos es vivir como esclavo, pero romper los ciclos es vivir como un heredero, como un rey. Y a eso nos llama Dios, no nos llama a vivir como esclavos. Y la Biblia viene llena de ejemplos de muchos momentos donde hombres y mujeres se sintieron como esclavos, pero hasta en el momento que se encuentran con Jesús, tienen un momento de libertad y su vida no vuelve a ser las mismas. Y hoy yo quiero comunicar esto, Moni, que sí puedes romper esos ciclos que te han venido atando, que sí puedes romper con las fortalezas de quizá mentiras que tú mismo has creído de ti o de otros, que sí hay otra forma de vivir, que cuando tú pones tu fe en Dios, tú puedes encontrar esta paz, esta seguridad y todas esas necesidades profundas que todos tenemos hambre de aceptación, de seguridad, de amor, y muchas veces las estamos buscando en lugares equivocados y por eso tomamos malas decisiones. Entonces, identificar dónde está la verdad y dónde tengo que ir por ella. La palabra nos enseñó un ejemplo de una mujer que estaba, en un cántaro, en un pozo de agua, y Jesús viene y le dice que le debe de beber. Y ella no era la mujer más buena del mundo, y Jesús le descubre su vida, o sea, es como le dice: "Tú Le eres esto y esto", platica. le dije: "Tú eres esto y esto y La que esto". tenía varios esposos. Ajá. Entonces, a lo que voy con esto es, después de eso, la Biblia dice que ella nunca fue la misma, incluso dice que después fue y habló a todos de lo que ella Te los pasaba y los trajo. trajo. ¿Qué quiero decir con esto? No importa tu pasado, no importa lo que hayas vivido, no importa las fortalezas que se han puesto en tu vida. Esa mujer tenía ciclos porque estaba con uno y con otro y con otro y no podía salir de ese ciclo. Y vemos cómo en ese ejemplo en ese momento cuando Jesús tiene encuentro con ella y le dice: "Tú eres esto", ella no dice: "No". Entonces, una de las primeras cosas que yo quisiera decir como principio para romper tus ciclos es reconocer tu condición. Cuando tú reconoces: "Yo necesito, reconozco que estoy dando círculos en una misma situación", es el principio de la sanidad. O sea, reconozco que soy esclava al dolor. Sí. Reconozco que soy esclava del sufrimiento, del rencor, del odio, de la amargura, de la tristeza, de la comparación. Y empiezas a decir, Y del victimismo, porque sí, a veces nos gusta siempre ser las sí, víctimas, porque ahí es como llamamos la atención. Nos gusta estar enfermos, porque es como llamamos la atención, es como todos nos voltean a ver. Y al final es un sentido, vamos a la raíz, y la raíz es, tú quieres llenar una necesidad profunda a través de esto. Entonces, es fuerte, porque a veces nosotros no queremos reconocer que estamos pasando o estamos abrazando una herida en vez de dejarla sanar, la estamos siguiendo sí. alimentando. Entonces, es primer paso, El primer paso, reconocerlo. ¿cuántos pasos son? Pues, pero por lo pronto el primero y el más importante, Reconocerlo. porque cuando lo reconoces, y si vamos a la historia, y ella reconoce, le dice: "Sí, cierto, lo que tú me dices es verdad". Entonces, él la hace libre, le dice: "Ya, o sea, ya lo reconociste", y básicamente en esa acción ella fue libre, o sea, es como se soltó de ese peso que tenía. Entonces, el segundo que yo puedo decir es, hay cosas que tenemos que arrepentirnos o pedir perdón, que va en la misma línea,
porque a veces hay que arrepentirnos de conocer que hemos dañado. O también, pedir perdón en ese sentido, o también decir, aceptar el perdón de otros. Porque, y no necesariamente el perdón es que alguien venga y te pida perdón. Eso es algo también muy importante. Porque esperas a que te pidan perdón, no necesariamente. No, tú sabes que tú puedes hacer una oración, puedes cerrar tus ojos y decir, yo perdono a tal persona por lo que hizo, me hizo esto, esto y esto, escríbelo. Y cuando tú lo describas, suéltalo y el Señor te lo entrego a ti. La palabra dice que al final Dios es el que tiene el poder para obrar. Entonces, yo no quiero meter mis manos en algo que ya no me corresponde. Te lo suelto y te los dejo. Y esa es una liberación. Nos liberamos de personas que no debemos estar cargando. Entonces, de alguna manera vemos en esa misma escena, ella se libera de ese pasado, se libera de ese estigma y ahora es otra persona. Entonces, es reconocer, quizá pedir perdón o arrepentirme de lo que quizá también yo he aceptado como verdad. A lo mejor hemos recibido palabras desde nuestra niñez que nos han ido formando y ya las aceptamos como una verdad. Cuestiónate lo que piensas, cuestiónate lo que crees como verdad y llévalo si tú crees y tú quieres aceptar esta vida también en la vida en Dios, tener una vida espiritual, porque al final, Moni, somos tripartitos. El cuerpo es donde habitamos ahorita, pero en algún momento cuando muramos, lo que va a seguir existiendo es en nuestro espíritu. La Biblia dice que Él puso eternidad en el corazón del hombre. O sea, significa, según la Biblia es, tú nunca vas a dejar de existir. Tu cuerpo quizá en algún punto de tu vida ya no va a funcionar y te vas a ir, pero tu espíritu sigue vivo. ¿Y a dónde va a ir ese espíritu? Y lo más importante es, mientras estás vivo, ¿qué clase y qué calidad de vida vas a tener aquí? ¿Cómo vas a hacer que tu espíritu disfrute? Sí, porque mucha gente está diciendo que cuando me muera me quiero ir al cielo y ya allá voy a disfrutar. Pero también hay un disfrute aquí en la tierra que Dios quiere que tengamos. Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que seamos plenos. Él no nos quiere ver sufriendo. Tenemos que reconocer que la Biblia dice que toda dádiva, o sea, o todo regalo o todo don perfecto viene del Padre de las luces. Así exactamente dice el pasaje. ¿Qué quiere decir esto? Es todo lo bueno que viene a tu vida es Dios. Y todo lo que no es bueno, no es Dios. ¿Y por qué lo ponemos así? Porque a veces hacemos autor a Dios de cosas que Él no es el autor. Por eso a veces mucha gente tiene el conflicto con Dios, porque piensan que Él es el autor de cosas en sus vidas. Murió mi padre y Dios no lo sanó. Dios Oye, no y hizo se algo. enojan con Y se Dios enojan con Dios. y se alejan de Por eso Dios. te digo, tu relación con Dios es tu relación contigo mismo. Si tú no puedes tener paz con Dios y decir, ok, reconozco quién eres y tengo paz contigo, constantemente vas a sentir una lucha dentro de ti porque no tienes paz con quien te creó y Él es el origen. Entonces, para los que creemos en Dios, hablo esto, pero aún para los que no creen, también puede ser un punto de reconciliación con Él, a lo mejor por eso dije, a lo mejor tú le llamas Dios a otras cosas, lo respeto, pero hay un ser divino, hay un creador que creo que te conoce tanto que Él puede sanar el hueco de tu corazón que tú necesitas llenar. Algunos lo llenan con dinero, algunos lo llenan con vicios, diferentes cosas, pero hay una parte de tu corazón que no puede ser llenado con nada más que con la forma de Dios en ti, porque somos espíritu también. Entonces, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro sentir va ligado porque no somos personas separadas. Somos uno viviendo una experiencia, somos seres espirituales viviendo una experiencia física, pero somos seres espirituales y a veces nos olvidamos de eso. Vivimos más el presente lo físico y el placer momentáneo que vivir bajo principios y leyes espirituales que nos van a asegurar una vida de paz. Entonces, Oye, Clau, está bien interesante. ¿Te parece si hago una pausa? claro, Pero al regresar, después de esta pausa, a mí me gustará que la gente que está enojada con Dios, que está alejada de Dios, se quede con nosotros para que Clau nos diga cómo le podemos hacer para reconciliarnos con Dios, para acercarnos más a Él, para que lo hagamos
el dueño de nuestra vida y nosotros nos comencemos a liberar. Ya no queramos controlar nosotros, porque a veces queremos controlar los otros y peor, las cosas no se van a dar, pero cuando soltamos ese control y le decimos, Dios, pues mira, imaginémonos que yo soy un carro, ¿no? Y yo voy en mi vida con el volante. Te lo quiero soltar. Quiero que tú manejes el carro y me lleves a donde me quieras llevar. Estoy segura que si usted el día de hoy nos da chance de explicarle de qué manera lo puede hacer, de quitar el control, reconciliarse con Dios, permitirle entrar en su vida, porque Dios, usted a lo mejor lo busca afuera, puede estar afuera, pero está más cerquita, está dentro de cada uno de nosotros. Y mientras usted no lo acepte, pues a lo mejor Dios ahí está esperando. Pero si usted no lo acepta y no lo invita a entrar en su corazón, Él es tan respetuoso que se va a quedar siempre ahí a un lado. Entonces, si usted se quiere atrever, al regresar de esta pausa, Claudia nos empezará a comentar cómo le podemos hacer para acercarnos más a Él. Si nos acercamos, créame, le doy mi palabra, su vida se verá transformada. Regresamos. Ya regresamos, familia, y como le dije desde un principio, no es casualidad. A lo mejor este momento es el encuentro que Dios está el día de hoy tocando a su puerta y va a depender de usted si le abre o no le abre. ¿Verdad, Clau? Así es. Estábamos platicando hace un momento de qué pensamientos limitantes nos están deteniendo para tener una vida que ya no vaya en los mismos loops tóxicos, ¿no? Pero también una de las cosas que comentamos fue que la calidad de nuestra relación con Dios, nuestra forma de tener una relación con Él, sea muy cercana o no, porque a mucha gente piensa es que estar cerca de Dios es estar siempre en la iglesia, y no, no es necesariamente Fíjate, yo eso. pienso que hay mucha gente que va a la iglesia y Dios le agrada que vayamos a estar en comunión con Él. Pero de nada sirve que vayas un chorro a la iglesia si en la vida no aplicas la palabra de Dios. Totalmente. No soy ejemplo de Dios. De nada me sirve ir a estar haciendo oración y leyendo la palabra y rece y rece y rece. Si en mi vida no aplico lo que Él quiere que yo aplique, de nada Totalmente. sirve. Totalmente, por eso quise decir este ejemplo porque a veces hay gente que se siente como alejada de la iglesia, pero alejarte de la iglesia no significa alejarte de Dios. Tú puedes tener una relación con Dios, aunque en este momento a lo mejor tu forma de relacionarte con la iglesia no sea la mejor o no te sientas tan cómodo. Eso no cambia el hecho de que tú puedes conectar con Dios en el momento y a la hora que tú quieras. Él está presente, él es alguien que vive dentro de ti. Cuando tú lo invitas, Él reina en tu vida. Como lo estábamos diciendo hace Así ratito. es. Y eso es algo muy importante. ¿A qué nos vamos a someter? Nos vamos a someter a la voz del mundo, de alguna manera del temor, de las noticias que están pasando en todo el planeta, que la verdad tú ves las noticias, escuchas y es difícil digerir todo. O nos vamos a someter a la voz del Creador que nos dice que nos ama, que todo va a estar bien, que Él tiene planes de bien para nosotros y no de mal, que Él hará que sucedan las cosas que Él ha puesto en nuestro corazón, que Él tiene el poder para obrar en las cosas que nosotros no podemos. Entonces, a veces hay mucha gente que dice, pues es que yo no creo. Y yo pienso que es la misma energía la que usas en el no creer que en el creer. Y no pierdes nada con creer y darle la oportunidad a tu creador de conocerlo de una manera más profunda. Oye, Clau, yo te quiero preguntar porque sé que mucha gente se lo pregunta. ¿Por qué a veces Dios permite que pasen cosas difíciles en nuestra vida? Como por ejemplo, que un hijo mío se muera o que desaparezca, o que nos sucedan cosas traumáticas. ¿Por qué? O sea, ¿qué respuesta hay a todas esas personas que dicen, a ver, yo quiero mucho a Dios, pero ¿por qué permite que me pasen cosas malas? Ujú. Te voy a responder algo que es muy fuerte con un pasaje de la Biblia. La Biblia dice que cuando Jesús iba a morir en la cruz, Él tiene un momento donde va a un lugar llamado Getsemaní. La palabra Getsemaní es un prensado de olivas, o sea, es el lugar donde se aplastan las olivas para que salga el aceite. Entonces, ese lugar llamado Getsemaní
de alguna manera significa el lugar donde Dios aplastó a su hijo antes de que fuera a la cruz. Y dice la Biblia que entonces en ese momento Jesús dice, si es posible que pase de mí esta copa, o sea, no quiero vivir esto. Si tú puedes quitarme este dolor y lo que estoy sintiendo, porque lo que Jesús estaba viviendo en ese momento era un momento de donde sentía todo el pecado del mundo. La Biblia dice que él llevó en sus hombros el pecado de la humanidad. Entonces, cuando él está pasando, está en ese momento, él siente todo ese dolor y dice, quítamelo. Y entonces, mi pregunta es, si Dios el Padre no le quitó A a Jesús, Jesús, a su hijo, pues a nosotros no, ¿verdad? entonces, Tampoco. ahora, hay cosas, por eso yo dije hace un momento que no hagamos a Dios el autor de todo, porque Dios, la palabra dice que Dios es bueno. Entonces, no nada más es que Él hace bondad, sino Él es la bondad. Entonces, no podemos hacer a Dios autor de cosas que Él no es el autor. Él no es el autor del homicidio, Él no es el autor de lo malo que te pasó, porque si lo hacemos el autor, entonces lo hacemos responsable a Él. Y decimos, ¿por qué Dios permite? Y a veces olvidamos que vivimos en un mundo donde la maldad reina y Dios no reina. Entonces queremos que Dios reine, queremos que Dios intervenga en un lugar donde Él no reina. Entonces es algo como ilógico. A veces decimos, ¿cómo va a venir alguien aquí a decir, esta es mi autoridad cuando esta no es su casa? Tenemos que darle a Dios la autoridad de nuestra vida para que entonces Él reine. Ahora no estoy diciendo que con esto que a lo mejor digamos, por esto me pasó porque yo no estaba con Dios. No, hay cosas también que van a venir a nuestra vida y que tenemos que, como Jesús dijo, no quiero pasar esto, si no me lo puedes quitar, quítamelo, pero si no, y lo que no terminé de decir es que Él dice que se haga tu voluntad. Quizá hay personas que sufrieron la pérdida de un padre y que pidieron a Dios que no se fuera su papá y se fue. Y entonces la siguiente parte de, no quiero que pase, bueno, pero si pasa, que lo más poderoso de un ser humano es aceptar la voluntad de Dios. Hay cosas que son misterios que no vamos a poder nunca comprender, que yo creo que hasta que estemos delante de Dios en su presencia podemos preguntarle por qué. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando, aunque hayas pasado por un tiempo difícil y aprendes a aceptar su voluntad, tú vas a poder entrar en una paz acerca de esa situación. Porque si tú luchas con ese hecho, tú vas a entrar otra vez en un loop de Toxicidad. autocondenación, de victimismo, de dolor, que no te sirve a ti y no le sirve a los que te rodean. Ahora, yo respeto y entiendo a los que han vivido una pérdida. Para nada minimizo sus emociones. Es necesario sentir, pero cuando, repito, tu dolor se convierte en el tema de tu vida, entonces ya no es algo sano, ya es algo que ya se convirtió en un dolor, en un trauma, tanto físico, espiritual y emocional, que tiene que sanarse. Si tú estás enfermo, vas al médico. De la misma manera, si hay cosas que te han dolido, que tú crees que Dios no ha hecho por ti, hoy quiero animarte y decirte, Dios no es el autor, para empezar, del mal, de la maldad, ni de lo que viviste. Tampoco es el autor Él murió por nosotros para que pudiéramos ser libres de la enfermedad y del dolor. Entonces, si por alguna causa has vivido algo que te ha marcado y que tú has tenido un conflicto con Dios, hoy quiero decirte que Él no es el autor de esa situación y que Él quiere sanar lo que dolió y que a lo mejor tú pensaste que Él no lo resolvió. Si Él es todopoderoso, ¿por qué no resolvió esto? Si Él tiene todo el poder, ¿por qué no se acaban las guerras? ¿Por qué no quitan la hambruna? ¿Por qué? Si Dios es todopoderoso, esa es la pregunta de mucha gente. Y es el conflicto con lo que nos encontramos. Entonces encontramos que hay una mentira que nos limita de conocer a Dios. ¿Cómo vas a saber que es mentira esto cuando tú conoces a alguien? Si yo te conozco a ti y alguien viene y me habla mal de ti, yo voy a decir, discúlpame, pero yo conozco a Mónica. Ahora, cuando no te conozco y alguien me habla mal de ti, puede ser que ponga alguna duda en mí. De la misma manera, cuando no buscamos conocer a Dios, vamos a creer cualquier mentira que nos digan de Él. Y entonces tenemos que detectar. Hay palabras, hay cosas que son mentiras de Dios y que no son verdad de Él. ¿Y cómo vamos a saberlas? La escritura y la palabra es el libro que nos muestra al autor de ese libro. Y cuando vamos conociendo la Biblia, nos vamos dando cuenta del carácter de Dios. Ah, Dios no es esto. Ah, yo pensé que Dios no es esto.
Hay pensamientos que tenemos de Dios que no son de Él, pero simplemente porque otro lo dijo, ya lo asumimos como verdad. Entonces también esa parte de ignorar el carácter de Dios, ignorar su corazón, nos pone una barrera. Entonces vino alguien, nos dijo esto, o nosotros lo creímos y nos separa de Él. Si a mí me hablan mal de ti y yo lo creo, hace una barrera entre tú y yo. De la misma manera, si yo creo una mentira de Dios, se genera una barrera con Él y yo no me puedo relacionar de confiado, porque cuando hay una relación tiene que haber confianza, si no, no hay relación. Y si tú no confías en quien te quieres relacionar, entonces no puede haber relación. Necesitamos romper lo que te está quitando la confianza en Él. Y vuelvo, puede ser un temor, una oración no contestada, un trauma que viviste en tu niñez o lo acabas de vivir. Y que ¿qué te diría a ti? Te diría, así como Jesús lo hizo en el Getsemaní, no entiendo por qué me pasó lo que me pasó, ni por qué tengo que pasar por aquí, pero te pido que me ayudes a aceptar tu voluntad, aunque esa voluntad en este momento no sea cómoda ni sea bonita para mí. Porque te voy a decir que cuando comenzamos a aceptar la voluntad de Dios, entonces Él comienza, Él como que ya, como de una manera de como, ya no tengo que batallar con tu corazón porque estamos en paz tú y yo. Entonces ahora puedo obrar en tu vida. Pero mientras tú estés peleando tú mismo contra las cosas o contra Dios mismo, nunca vas a tener paz. Nunca. Entonces es algo fuerte y a lo mejor no todo el mundo le encantaría escucharlo, pero creo que uno de los puntos principales para el ser humano avanzar es aceptar. Por ejemplo, hay cosas que no podemos cambiar, Mónica. Hay situaciones en la vida que no las vamos a cambiar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar. Aceptar no significa que estoy de acuerdo que me pasó, ni de acuerdo con la situación, pero significa que puedo vivir en paz aunque no esté de acuerdo. Puedo avanzar aceptando que no es lo que quería vivir, pero me tocó vivirlo. Y con la ayuda de Dios puedo salir adelante. Los psicólogos te dicen que como uno de los primeros pasos para sanar, y sí, es aceptar lo que te pasó, Asimilarlo y asimilarlo aceptarlo. y aceptarlo. No es lo que quisiste vivir. No estoy diciendo que aceptes que hayas vivido algo doloroso. No estoy diciendo que digas, bueno, sí, qué bueno es tu voluntad. No, porque vuelvo, no hagamos a Dios autor de las cosas que Él no hace. Él hace el bien, no el mal. Entonces, si hay algo que hemos vivido que es mal en nuestra vida, no lo hagamos el autor a Él de las cosas. O sea, lo hacemos el autor de lo malo, pero muchas veces nos olvidamos que Él también está en lo bueno. Y a veces cuando nos va bien pensamos que somos nosotros y es nuestra fuerza y es nuestro dinero y son nuestras palancas y es mi trabajo lo que me logró conseguir esto, cuando no nos acordamos que a veces Él ha intervenido en nuestro favor, Él ha detenido cosas para que no te pasen. Entonces creo que tenemos que cambiar esa narrativa de Dios permite lo malo, más bien Dios permite lo bueno y cuando pasa lo malo, Él lo transforma para bien. Él tiene el poder para que eso malo que te pasó lo pueda transformar para tu bien. La Biblia habla de un hombre llamado José, que sus hermanos lo venden porque su papá le da una capa de colores y le profetiza. Y él tiene sueños donde él se ve como un gran gobernante. Sus hermanos tienen envidia y lo sacan y lo meten a un pozo y creen que muere. José no muere. La Biblia nos enseña esa historia y nos dice que todo lo que José soñó sucedió. Y cuando sus hermanos llegan a él de nuevo, después de muchos años, su papá, después de un tiempo de hambruna en su tierra, José tuvo que perdonar a sus hermanos. Si José hubiera guardado y dicho, Dios, ¿por qué permitiste? ¿Por qué me diste unos sueños y luego permitiste que mis hermanos me aventaran al pozo? Y por muchos años vivió como esclavo y vivió muchas cosas. Y aún a pesar de todo eso, en el momento que él se vuelve a encontrar con su familia, la historia dice que José los perdona y les da de comer, porque vivían en Que es el paraje de José el Soñador. así es la historia de José el Soñador. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Podemos decir muchos otros ejemplos. Si tú si José fuera una persona como hoy que dijera, ¿por qué Dios permitió que me tiraran a un pozo? ¿Por qué Dios permitió que fuera esclavo? ¿Por qué Dios, si tú te la pasas peleando con Dios, tú no vas a encontrar libertad en esa dinámica de tu vida? Tú necesitas hacer paz con Dios. Si tienes paz con Dios, vas a tener paz contigo mismo. ¿Cómo lograr esa paz, Clau? Perdonándote y a veces hasta
quizá alguna gente dice, Señor, quiero hasta perdonar a Dios, aunque no hay nada que perdonar a Dios, porque sé que a lo mejor muchos van a escuchar y decir, ¿por qué voy a perdonar a Dios? Dios no tiene nada por qué ser perdonado. Pero si tú sí sientes algo contra Él, suéltalo, suéltalo. Aún a lo mejor puedes decir, es algo muy loco, porque para mucha gente decir, estás hablando de un ser imaginario. Para gente que a lo mejor no cree en esto y ya estás loco. Pero si esto es lo que te estorba para avanzar en tu vida, suéltalo, suéltalo. Ya no lo hagas el responsable de lo que pasó. Señor, al contrario, hazlo tu ayudador, hazlo tu fortaleza, no el autor del mal. Lo quiero decir muchas veces y las veces necesarias, porque se ha sembrado esta mentalidad en la gente y la gente se la ha creído. Es que Dios permitió. Dios no permite el mal. El mal sucede porque vivimos en un mundo caído, pero en medio del mal, Dios puede hacer algo. Fíjate que te voy a platicar una experiencia que yo tuve, que ya le he platicado, la platiqué una vez, pero es lo que tú estás explicando, que tenemos que tener esa comunicación con Dios y para mí Dios está conmigo siempre, o sea, yo creo que me llevo bien conmigo porque me llevo bien con Dios y tú dices, si te llevas bien con Dios, te llevas bien contigo, pues yo me llevo a todo dar porque Él va conmigo a todas partes. Y un día, fíjate que yo me casé y yo me estaba cuidando para tener bebés. Pasaron 4 años y no podíamos tener bebés. Y entonces voy con la ginecóloga y le digo, oye, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo tener bebés si tú ya me habías dicho que todo estaba bien? Me dice, tengo que revisar a tu esposo, mándalo con un doctor. Vamos con el doctor y le dicen a mi esposo que está enfermo, que lo tienen que operar, que muy probablemente tenía un cáncer. Entonces, vamos a revisar a mi esposo, lo operan y dice el doctor que le tenía que quitar unos tumores y el doctor tajantemente nos dice, no fue cáncer, pero muy probablemente ustedes no vayan a ser papás nunca. Wow, Salimos del consultorio médico, imagínate cómo estábamos mi esposo y yo. claro. Eh, Nos quedamos mudos y en ese silencio yo le dije a mi esposo, no sé qué hubiera pasado si él me hubiera contestado diferente, pero yo le pregunté, le dije, oye, si no podemos ser, yo ya no pensaba en mis hijos, ¿verdad? Pensaba en mi esposo, en que yo le había hecho a él la promesa de que iba a estar, yo lo elegí a él para compartir mi vida. Claro. En la salud y en la enfermedad, yo iba a estar con él. Sí. Dije, si yo hubiera estado enferma, mi esposo se hubiera quedado conmigo. Entonces, yo estoy contigo porque yo te elegí Claro. como compañero. Entonces, yo le dije, yo nada más te quiero hacer una pregunta. ¿Tú estarías dispuesto a adoptar un hijo? Y mi esposo me dijo que sí. Mi corazón me llamó, Claudia, a presentarme ante Dios. Y yo me iba a meter a bañar. Y antes de meterme a bañar, pues yo estaba desnuda, sin nada, o sea, sin ropa. Me hinqué en mi baño. Dije, Dios, me presento ante ti tal y como me mandaste al mundo. Wow. Le dije, yo te quiero decir, Dios, que yo no soy nada comparado contigo. Que soy una hormiga en el universo porque tú eres el más grande que existe en el mundo. Yo a ti no te puedo mentir. A todas las personas que se encuentran a mi alrededor les puedo mentir y puedo fingir, pero a ti no. No. Tú eres el que me creó y tú has visto cada cosa que a mí me ha tocado vivir. No te puedo echar mentiras porque tú has estado ahí. Así es. Tú sabes lo que habita en mi corazón, le dije yo a Dios. Wow. Te lo presento aquí. Tú lo conoces, tú lo has visto, tú sabes quién soy, cómo me comporto y lo que habita en mi corazón. Si yo en algún momento hice algo que a ti como mi papá no te gustó, hoy te pido disculpas. Me arrepiento de lo malo que pude haber hecho en mi vida, que a ti te haya disgustado o no te haya agradado. Hoy me humillo ante ti y te pido disculpas porque no fue mi intención. En muchas ocasiones me han lastimado, me han humillado, me han hecho trizas. Y yo he perdonado y tú sabes lo que habita en mi corazón. Hoy te pido que aparte de que me perdones, me enseñes el camino y me digas cuál es tu propósito que tienes para nosotros como pareja. Si tú quieres que seamos papás biológicos, dime. O si quieres que nos convirtamos en papás adoptivos,
dime, Wow. los doctores, le dije yo a Dios, pueden decir una cosa, Ujú. pero tú, Dios, dices, aquel al que cree, todo le será posible. Y yo creo. Así es. Y yo sé que si un dedo tuyo a mí me toca, yo me voy a poder convertir en mamá. Sí. Y empecé a llorar, Wow. Claudia, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y literal así, perdóname Dios, discúlpame Dios, muéstrame. Yo quiero ser mamá biológica, pero si tú dices que yo voy a adoptar, adopto y voy a cumplir tu propósito, porque a lo mejor el propósito era ese. Entonces yo estaba llore, 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 y hablando con Dios, y tú estás en mi vida, y por favor obra. Claudia, los doctores decían que no me podía embarazar. Me embaracé. Y dicen que cuando tú le pides a Dios con fe, Dios te multiplica. Si tú le dices, Diosito, Dios, me das un pan, Él te multiplica y te da millones de pan. Me dio 2 hijas al mismo tiempo, Claudia. Increíble. ¿Lo puedes creer? Ese es un milagro. No, Ese es un ese milagro. milagro, definitivo. Pero yo cuento esa experiencia porque así lo viví. Y algo que es de lo que tu experiencia que me impresiona es, ese es el punto de la aceptación y de reconocer. Ok, De yo regué. reconozco que yo no sé nada, tú lo sabes todo. ¿Sabes qué? Me someto a tu autoridad, me someto a tu gobierno, me someto a lo que tú vas a hacer, sea lo que sea. O sea, me gustó mucho que dices, si es biológicamente o si fue, o si es adoptar, está bien. O sea, aceptaste su voluntad. Y cuando aceptaste su voluntad, pudo fluir el milagro. Y eso es algo poderoso que me impresiona. Yo digo, a lo mejor todavía se lo he escuchado, pero el hecho que cada vez que lo digas, Mónica, trae libertad y trae sanidad a otros. Porque cuando testificamos de lo que nos ha pasado a nosotros, liberamos el poder para que a otros les suceda. Y Y yo yo quiero que siento, les pase mucho. sí, pero aquí hay un principio también. No podemos estar en conflicto con Dios. Necesitamos resolver nuestra relación con Él y dejar de pelear con Él. Rendirnos a su voluntad y Él obrará y hará a nuestro favor conforme Él ha planeado y querido. Y a veces, tú muy bien dices, los médicos dicen una cosa, quizá hoy estás ante un pronóstico Enfermedad. difícil, quizá hoy estás en las últimas cosas que dices, ya no hay más que hacer, pero Dios es el que tiene la última palabra. Y si tú quieres, puedes tener la misma energía para no creer o creer. Es lo mismo, la misma energía se utiliza en ambos sentidos. Yo te animo a creer, no pierdes nada y sí puedes ganar mucho. Oye, yo lo que les digo a veces en ocasiones, hace tiempo tuvimos un programa con una amiga que ella nos platicaba que pasó un momento muy difícil en su vida que no entendía por qué y le dio un cáncer en etapas avanzadas. Y yo le decía, a veces Dios, yo pienso, o sea, discúlpame si a lo No, mejor tú no no. piensas igual que yo, pero yo pienso que Dios ve a todo su rebaño, ¿no? Y busca parte de su ejército, así como en algún momento escogió a sus discípulos. Mm, Pues yo me imagino que eso fue allá en tiempos de Jesús, pero hoy en la actualidad también escoge sus discípulos. Y a veces necesitamos pasar por situaciones para aprender empatía, para aprender sensibilidad. sí. Y Dios está haciendo, yo así lo veo. Hoy en la actualidad Dios busca a quién va a ser parte o quién es parte de su ejército, Ujú. porque pues Él está arriba y ve todo, pero pues necesita gente aquí abajo que le ayude. Así Y es. yo siento, a veces necesitamos pasar por situaciones para ser empáticos, para ser sensibles, para ser humanos, Totalmente. para poder ser herramienta de fe. Como tú dices, me aplastó en esa prensa del olivo y me aplastó y quedé aplastada, Así es. súper aplastada. Pero ese aplastamiento ¿Qué nos sirve para ser herramientas de fe. trae aceite? Y el aceite es una plie. El aceite por ahí tiene eso dentro de sus propiedades la sanidad. Es algo muy interesante que la escritura está llena de simbolismos. Y así como tú dices, bueno, en ese prensado, en esa aceptación, en esa Pero qué hagas tu voluntad, pensado. produjo sanidad, mucho, en tu cuerpo, en tu corazón. La Biblia dice que cuando una oración es contestada, es alegría en nuestro corazón. Entonces, si resolvemos este asunto, todo lo demás va a ir tomando sentido y su lugar. Es algo impresionante que yo también soy testigo y puedo vivir y puedo testificar
de que también Dios me ha sanado, tanto físicamente, emocionalmente, cuando me he entregado a su voluntad. Cuando me he resistido, más ha durado la prueba. Pero cuando digo, ya me la sé, Señor, haz tu voluntad. Y cuando oro eso, Él comienza a fluir en mi vida. Entonces, tanto tú, Mónica, eres testigo, como yo soy testigo de que el poder de someternos, de arrepentirnos y de darle a Dios la autoridad es el principio para la sanidad. Y para el romper esos ciclos que tú estás Totalmente. comentando, yo les decía ahorita, imagínense que nuestra vida, Dios nos entrega nuestra vida y es como un carrito en donde Dios te dice, a ver, el carrito puede ir a cualquier dirección. Tú vas a ser el dueño del volante del carrito. Hay un montón de direcciones. Tú eres el que vas a elegir. Y hay muchos tipos de mapas y hay un mapa en específico, el más padre de todos, que es el de Dios. Entonces, en ese mapa, pues tú puedes elegir de diferentes mapas, pues yo elijo el mapa de Dios. Y pues yo elijo, tú puedes elegir, ¿sabes qué? Yo quiero esto y yo no quiero manejar. Mejor maneja tú, Sí, ¿no? sí. Eso es someternos a su autoridad. Eso es decirle, tus planes son mejores que los míos. Eso es lo que yo anhelo, no que es basura, no es nada comparado con lo que tú anhelas y sueñas de mí. Así como dice la palabra que si nosotros siendo buenos padres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos o buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará buenas cosas a sus hijos. Entonces, lo que está diciendo ese versículo es, si nosotros como humanos amamos tanto a nuestros hijos que queremos darle lo mejor, cuánto más Dios, que es nuestro Padre, no desea darnos lo mejor a nosotros. Entonces, cuando comenzamos a romper mentiras acerca de Él, se comienzan a romper fortalezas en nuestra vida. Y si alguien me hubiera dicho algo malo de ti, pero yo te conozco, digo, eso no era verdad. Hasta que te conozco, sé la verdad. Hasta que conoces a Dios, vas a conocer la verdad. Oye, y entonces en el romper esos ciclos de angustias, de miedos, de falsas creencias, de sufrimiento, de dolor, de enfermedad, Clau, estas leyes espirituales, ahorita nos decías algunas otras que necesitemos conocer como para romper lo que tenga que romperse en nuestra vida para podernos liberar. Yo me imagino que muchos de nosotros traemos como esclavas o cadenas. Me imagino, ¿se acuerdan? No sé si a ustedes les ha tocado ver que está un elefante grandísimo y que hay ahí un clavito y él está con una cadena, y pues obviamente él así se quita de esa cadena, pero su creencia es que no se puede quitar de esa cadenilla, que no es nada comparado con la grandeza del elefante que en cualquier momento, ¡pum!, se quita la cadena. Creo que así estamos nosotros. Así es. ¿Qué podemos hacer? Primero que nada es cuando ya hicimos lo que es aceptar la voluntad de Dios o reconocer la situación que hemos vivido, yo creo que es actuar. ¿Te acuerdas que te dije que el proceso es pensamiento, hablo y actúo? Entonces, si yo ya he vivido mucho tiempo pensando, hablando y actuando de una manera, tengo que comenzar a decidir que este nuevo pensamiento me llevará a tomar nuevas decisiones, nuevas acciones. Por ejemplo, si yo siempre soy una persona muy quejumbrosa, yo necesito prohibirme la queja. Y el antídoto de la queja el de la queja es el agradecimiento. Entonces, la Biblia también habla que el que es agradecido se le abrirán puertas. Entonces, cuando tú tratas a alguien y esa persona no te agradece, se cierra una puerta. Pero cuando te agradecen por lo que tú hiciste o se le hizo, la Biblia dice como principio es que se le van a seguir abriendo puertas. Entonces, como por ejemplo, por decir un ejemplo, también la ley de la siembra y la cosecha. No, no puedes estar haciendo el mal y desearles a la gente el mal y querer que te vaya bien. Hay cosas que también son responsabilidad nuestras. Entonces, hay leyes espirituales y principios que si vivimos bajo ellas nos van a ir bien. Y si no las vivimos bajo ellas nos va a ir mal, porque al final es una ley, la ley espiritual, que la palabra de Dios la dice. Entonces, si tú estás muy acostumbrado a guardar rencor, la Biblia dice que nos podemos enojar, pero no nos vayamos a dormir con nuestro enojo. Entonces significa que ahí hay un principio. Si yo soy una persona que tiendo a guardar mucho rencor, necesito comenzar a practicar la práctica de soltar y pedir, soltar a las personas
y seguir adelante. O sea, hay pequeñas acciones que sí tenemos que hacer nosotros, porque no todo es algo Sí, místico. sí, sí. Son decisiones de cambio mi pensamiento, cambio mi forma de hablar y empiezo a actuar conforme a ello. Otra cosa es ama. La Biblia dice que amemos a nuestros enemigos. No es sencillo. A quien nos hace daño y nadie va a querer amar. Pero Jesús nos enseña el reino de al revés. Cuando todos te dicen, véngate, Él te dice, ama. Cuando te dicen, cuando te lastimaron, te dice, tú también el otro ojo, Él te dice, no, pon la otra mejilla. En el Jesús el reino es al revés. Y es el reino de la bondad. Y a veces muchos dirán, pues ser bueno es de tontos, porque la gente se va a aprovechar de ti. Pues sí, a lo mejor tú puedes pensar que sí, pero a largo plazo la bendición de aquel que cultivó bondad en su vida será una vida de paz. Entonces, tú tienes que decidir si vas a seguir viviendo en los loops y en el ciclo de la culpabilidad, de sentirte mal, de estar enojado con todos, o si quieres romper eso. Porque acuérdate, una cosa, Moni, es lo que tú no vences en tu generación, lo trasladas a la que sigue. No dejes deudas pendientes a tu generación. Yo creo que tú has soltado y roto muchas cosas en tu vida que les estás dejando una plataforma a tus hijos de libertad de algo que tú ya rompiste. Tus hijos no van a tener que sufrir lo que tú sufriste, lo que tú viviste, porque tú les estás heredando desde esa herencia espiritual. De la misma manera, yo animo a la gente que si está pasando por algo así, no digas, es que ¿por qué? No, tú no, para empezar, no estás diseñado para vivir así. Segundo, no le dejes esa herencia de amargura a tus hijos, no le dejes esa herencia de dolor a tus hijos, no traslades el trauma espiritual, el trauma emocional hacia otra generación. Lo que tú no sanas, lo sigues trasladando y lo sigues contagiando. Entonces, que se rompa aquí, que se rompa ahora, porque hay poder en esta ley espiritual, hay poder en lo que el Creador dijo y hay poder de poder cambiar tu vida. Tu vida no tiene por qué ser la misma así. Entonces, si podemos ceder nuestra voluntad a Dios, habrá un poder divino que actuará sobre nuestras circunstancias. Ay, qué bonito, Claudia, qué bárbara, majestuoso, majestuoso. Si algún día entrego premios de algunos mejores programas, Claudia va a ser acreedora a uno de nuestros premios porque hablaste bien bonito, te aplaudo. Gracias a Dios y gracias a ti por invitarme. Más que hablar bonito, hablé la palabra de Dios. Sí. Y imagínate si yo al hablar lo bonito te impacta tu vida, imagínate cuando tú lo lees, lo recibes en tu corazón. Sí. ¿Y sabes qué te manda a Ya. decir Dios? Gracias por hablar, por dejarme hablar a través de ti. Wow, amén. Gracias, gracias. Te quiero agradecer, Claudia, porque qué hermoso corazón tienes. Gracias por darnos la oportunidad de escuchar a Dios a través de ti. Gracias porque cuando cantas, haces que se nos haga la piel chinita. Sentimos a Dios cuando escuchamos tu voz. Gracias por dejarlo vivir en ti. Gracias. Porque eso la gente que tenemos la dicha de estar cerca de ti, no olemos el aroma de la amargura, Sí, olemos a Dios. amén. Entonces, lo que te yo quiero agradecer Gracias. eso, te quiero agradecer eso. Gracias por darme la oportunidad de tenerte en el programa. Me encantó cada palabra que tú comentaste y me va a encantar más. Puedas hacer conexión con la gente que hoy necesita acercarse a Dios y Claro. que no sabe de qué manera hacerlo. Claro. ¿A dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, como Claudia Ramos. Si me encuentran, soy amiga de Mónica, así que si sigues a Mónica me vas a ver ahí como sus amigos. Pero Claudia Ramos en todas las redes sociales, estoy para servirles. Ha sido un placer para mí. Te voy a decir que en este momento siento a Dios aquí. Lindo. Cuando estamos hablando, estamos generando, su presencia se manifiesta. Claro, y Dios dice que cuando dos o más personas están reunidas en su nombre, Ahí Él está. está en medio. Entonces, familia, Así- Claudia, Dios y yo. ¿Verdad? Así es, gracias. Oye, no, hombre, gracias a ti, familia. Le voy a pedir un favor. Ahorita si subimos una canción de Clau, pues nos van a cortar porque dicen que no se puede, que porque no tenemos los derechos de autor. Entonces, yo lo invito a que si usted quiere hacer un cierre fenomenal del programa del día de hoy, se meta a YouTube o se meta a Spotify como para cerrar con broche de oro y busque una canción de Claudia para que usted cierre como a mí me hubiera gustado cerrar, ¿verdad? Porque luego va a decir YouTube, no se puede porque el derecho de autor. Clau, ¿qué canción crees tú que la gente pudiera correr ahorita a YouTube, que sea tuya, como para cerrar el programa?
Hay una canción que escribí que se llama Yo Perdono, así se llama. Y esa canción la escribí después de unos procesos también personales. Entonces yo los animaría a eso porque creo que cerraríamos con este tema en particular. Yo perdono, de CC Music. Oigan, y otra cosa, quiero aquí comprometer a Claudia, porque yo le digo que yo quiero hacer una noche de oración. Cada uno de nosotros tiene necesidades y a veces necesitamos juntarnos, sentirnos unidos, apapachados, acompañados. Y yo le digo, yo me imagino, se los prometo que desde hace un chorro lo quiero. Imagínense la voz de Claudia en una noche que yo la veo así como que cada quien traiga una velita y esa velita signifique mi fe, mi esperanza, que no solamente quiero orar por mí, sino que esa vela represente a todas las personas que amo, a mis amigos, a mis compañeros, a la gente que no conozco, pero sé y me imagino que tienen una necesidad. Porque pienso, Claudia, que Dios no nos ve como personas, Dios nos ve como espíritu. Y Totalmente, para mí, el espíritu es como una luz, que si tú totalmente. tienes a Dios en tu corazón, esa luz es como una hoguera y entre más sientas a Dios y más vivas a Dios está la hoguera. Somos como una luz. Entonces, quiero que usted encienda esa luz, si es que acaso hoy la tiene perdida, Así es. apagada, y que seamos juntos, nos hagamos así como que covachita, para que nunca se apague ni se extinga nuestra luz, y que al contrario, la vela de ella y la vela mía puedan ir prendiendo más velas y Así. cada mes seamos más. ¿Cómo ves? ¿Nos contamos? Yo estoy, cuenta conmigo. Yo quiero que tú hagámoslo, cantes, lo tú vamos vas a hacer, cantar, lo tú vamos vas a hacer. cantar. Sean parte todos, no se lo vayan a perder. Sí, a ver cuándo, ahí que nos den permiso en Casa de Fe. Sí, Ya claro. tenemos lugar, yo creo que Manuel nos va a decir que sí. Sí, Emanuel también lo vamos a invitar. Tú vas a sí, cantar, obviamente. claro. Vas a hablar porque hablas Claro. hermoso. Y yo me encargo de invitar a todos. Ya está. Hacemos la fiesta. Ya está, lo hacemos. Porque va a ser una fiesta de celebración de la vida, de conectarnos con Dios y de decirle, Dios, estoy dispuesto a que entres a mi vida y yo quiero ser parte de tu ejército y quiero ser herramienta de fe. Así es. ¿Te Mónica. parece? Seamos luz para otros. Oye, entonces te van a encontrar en todas tus redes Eres sociales. como Claudia. ¿Sí vas a contestar o es un bot? No, claro que voy a contestar. Escríbanme. Ay, muchas gracias, Claudia. Familia, me encantó el programa del día de hoy. Ojalá que con este programa que realicé con Claudia podamos cambiar la mente, el corazón, el alma y la vida de al menos una persona, porque así estaré cumpliendo mi propósito, que es que ustedes tengan una vida mejor. Que Dios los bendiga y, como siempre digo, lo más importante, se haga presente en sus vidas. Cuídense muchísimo y nos vemos el próximo martes con otro programa igual de interesante y hermoso como el día de hoy. Gracias, Claudia. Gracias a ti. Dios los bendiga. Hasta el próximo martes.